Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son en este momento las 9:04 de la mañana. ¿Qué le pasó a la computadora en el día de hoy? Bueno, un día rapidísimo entonces, el que nos espera. En este momento, a las 9:04 de la mañana, usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami. Usted también nos puede sintonizar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Y también, incluso nos puede ver por allí, en www.exitos107.com. Recibo el saludo, de Juan Bautista González, desde una Caracas que no va a pisar el peine de la violencia que le pone el gobierno. Alexa Gutiérrez está en Panamá, entre protestas por la mina. María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires. Douglas en Atlanta, en sintonía. Gerardo Serrao en Doral. Alfredo y Marianela en Toronto. Saeda Bon en Orlando. María Isabel Vargas en Tennessee. Carlos Cuevas en Filadelfia. José de Villa, abrazo estrangulante desde la ciudad del Sol Amada. Iris Mendoza, gracias por los hermosos conceptos. Doña María Alicia Sifontes, saludos para todos, abrazo a Flor Alicia. Despertamos con lluvia en Caracas. Guillermo Lozada está en Johns Creek, Georgia. María Alejandra Alfonso en Gainesville, Florida. Gracias pues a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César, y buenos días a todos. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez, al frente de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Saludos, muy buenos días desde Madrid, por aquí trasnochados después de ver el último juego de la Serie Mundial de Béisbol. Pues saludos a todos los oyentes y también a ustedes, mis compañeros en el estudio. Los Rangers de Texas se alzan con su primera Serie Mundial. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, feliz jueves. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de los fieles difuntos, es el día de los muertos, también día de San Ambrosio, San Carterio de Sebaste y Santa Daría Bochana. El 2 de noviembre se dedica a la celebración del Día de Difuntos, los fieles difuntos, para honrar y conmemorar a los difuntos fieles de la religión católica y cristiana. Es un día festivo religioso celebrado por algunas iglesias cristianas, las ortodoxas occidentales y también la iglesia de la Comunión Anglicana y por supuesto la iglesia católica. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Cáncer. La luna de Cáncer es la luna de los sentimientos, es la luna de los enamorados, la luna de los despechados también, porque el que se, como decía un título de una novela que firmaron a la Limonbio y Casares y Silvino Ocampo, los que aman odian. Pues entonces también se ama con intensidad y cuando la cosa se pone al revés, se sufre. Cuidado que usted puede ser herido o herida sentimentalmente. Hacen aquí esta advertencia. Los sentimientos pueden ser heridos con facilidad. Es una buena luna para todo lo que tiene que ver con los niños. Es una buena luna para la nutrición.
una buena luna para cenar en familia. Luna menguante en Cáncer, Sol en Escorpio, este jueves 2 de noviembre del año 2023. Hoy es también el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Contra la violencia y el acoso escolar, incluido el ciberacoso. Con esto se busca acabar de una vez por todas con un tipo de violencia que afecta a la población infantil a nivel mundial y que provoca terribles secuelas psicológicas. Es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Según datos de Naciones Unidas, desde 1993 más de 1.600 periodistas han sido asesinados por cumplir con su tarea de informar al público. Y en estas cifras no se incluyen otros crímenes contra los periodistas como la tortura, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, la intimidación o el acoso. Además, las mujeres periodistas corren más riesgos, entre otros, los de sufrir agresiones sexuales. El dato más escalofriante es que el 90% de los asesinatos quedan impunes. Es también el Día Mundial de la Preservación Digital. Es una efeméride que tiene como finalidad principal concienciar a la población mundial acerca de la importancia de preservar el legado digital de la humanidad. Bien, cuando vamos a nuestra agenda para el día de hoy, vamos a comenzar en Mebane, Carolina del Norte, con el economista José González. La Reserva Federal necesita más tiempo para analizar los efectos reales del endurecimiento de la política monetaria y pospone por segunda vez consecutiva la posibilidad de llevar los tipos hasta el 5,75%. En Guatemala vamos a conversar con Gabriela Blen, defensora de derechos humanos. Esta semana se dio un hecho insólito en el Parlamento de Honduras. Varias personas, entre diputados y periodistas, resultaron lesionadas en la planta baja del Parlamento, donde se registraron incidentes violentos, mientras las principales fuerzas de oposición exigían que se convocara una sesión ordinaria. Se cayeron a golpes. Dios. En Madrid vamos a conversar con el doctor Carlos Umaña, Premio Nobel de la Paz 2017, miembro de la Junta Directiva Internacional de ICANN, la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. Vamos a conversar con él porque alertan de una nueva arma nuclear que desarrolla Estados Unidos, que es, escuche usted, 22 veces más potente que la bomba que arrasó con Hiroshima. En Caracas vamos a conversar con el sociólogo Trino Márquez. Con él vamos a tocar un tema que se puso de relieve en las elecciones primarias de la oposición. No había jóvenes en las colas. ¿Por qué hay tan poco interés de los jóvenes en la política, en el caso venezolano? Y en Phoenix, Arizona, vamos a conversar con Daniel Álvarez, a propósito del cierre de la Serie Mundial, que dejó el primer campeonato para los Rangers de Texas. Daniel Álvarez, el chino, el director de El Extra Base. Y el foro por el día de hoy va a ser dedicado precisamente al tema de la violencia contra los periodistas. Conversaremos con Marta Irene Sánchez, directiva de la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. Actualmente está en el exilio en Costa Rica. Y vamos a conversar con el periodista Primitivo Olvera en Ciudad de México. En las efemérides del día de hoy, el 2 de noviembre de 1755 nació María Antonieta, esposa de Luis XVI de Francia. Nació como archiduquesa de Austria, la hija menor de la emperatriz austríaca María Teresa y su esposo Francisco I. Se casó a los 14 años con el Delfín de Francia, un matrimonio dinástico arreglado por sus padres. Y falleció en la guillotina el 16 de octubre de 1793. Tenía apenas
nació en el año 55, tenía 37 años. Muy bien. El 2 de noviembre de 1824, Franklin Pierce es elegido 14º presidente de los Estados Unidos. 2 de noviembre del mundo. El 2 de noviembre de 1939 se completa y se inaugura oficialmente el Rockefeller Center en Nueva York. Fue construido por la familia Rockefeller en una de las zonas más exclusivas de Manhattan, lugar de boutiques muy lujosas. Fue declarado un hito histórico nacional en 1987. El 2 de noviembre de 1912 nació en Veracruz, México, Antonia del Carmen Peregrino Álvarez. Cuando la conoció Agustín Lara le dijo: ese nombre es muy largo, así no sirve. Usted mejor se llama Toña la Negra. El 2 de noviembre de 1944 nació uno de los grandes en eso que se llamó el rock sinfónico, Keith Emerson, quien hizo trío con Lake y Palmer. Para hacer contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días para todos. Queremos explicarles a las personas que ocurren en este tiempo, en estas fiestas, muchos accidentes de peatones, personas cruzando la calle, inclusive con niños. Así que les recomendamos que tengan mucho cuidado, que no maneje rápido alrededor de las comunidades donde haya casas, donde haya apartamentos o edificios, que mantenga a sus hijos muy cerquita, que no los suelte de las manos y que vaya por calles donde haya claridad y no oscuridad. De tal caso, en todos los años vemos muchos accidentes con menores y personas mayores de peatones alrededor de esta fecha, así que les recordamos que nuestro número de teléfono está 24/7 para ayudarle. Ese número se lo doy de inmediato para que lo guarde en la memoria de su celular, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Hani, aparte de esas recomendaciones, ¿qué otras tienes para nosotros, para nuestros oyentes? Bueno, como le digo, si su hijo tuvo un accidente, si ni quiera Dios lo arrollen, o a usted, inclusive papá, es importante que vaya al hospital, pero siempre se encargue de hacer el reporte de la policía. Del automóvil, si tenemos un caso de hit and run. Te lo digo porque el fin de semana conocimos de un caso, iba una muchacha en su scooter, un automóvil cruzó mal, ella tuvo que lanzarse al asfalto, a la calle, se fracturó la muñeca por la caída y el automovilista ni se dio por enterado. Exactamente, muchas personas ni se dan por enterado, pero si es un hit and run, sí necesitamos la placa. Recuerden que nosotros somos abogados de accidente, que vamos en contra del seguro del culpable, no en contra de la persona. Así que para nosotros poder cobrar, hay que haber un seguro que pueda respaldar todos los gastos y pueda indemnizar a la víctima del accidente. Pero para esa mayor compensación, para la indemnización, lo más importante son las evidencias, y por eso le recomendamos, no espere a los días, no espere a hablar con el seguro. Anote ahora mismo nuestro número de teléfono, el 855-DOLOR-55, es súper importante. Si tienen personas viniendo de otro lugar, si tienen personas turistas que vienen de otro país, si van de pasajeros, todas esas cosas son muy importantes para que usted pueda obtener una compensación monetaria. ¿Ya vive en Estados Unidos o no vive en Estados Unidos? Le repito entonces el número, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Hani. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes.
El editorial con César Miguel Rondón. Firmantes también figuran Brasil y Chile, subraya la necesidad urgente de comprender y gestionar colectivamente los riesgos potenciales de la inteligencia artificial. Ante la creciente potencial de modelos como ChatGPT, la declaración de Bletchley muestra que por primera vez el mundo se reúne para identificar el problema y destacar sus oportunidades. Es una cita de la ministra británica de Tecnología, Michelle Donnellan. El lunes de esta semana, ya el presidente Biden había firmado un decreto con base en una ley que se redactó en los tiempos de la guerra de Corea, para todos ellos que se puedan manipular de una manera más fácil y por supuesto sin ningún tipo de rigor ético. Los propios líderes de las empresas tecnológicas que llevan adelante todas las innovaciones en inteligencia artificial, recordemos, fueron los que clamaron por primera vez: esto hay que regularlo. Hay que regularlo porque se nos puede ir de las manos. Pues bien, importante que la Unión Europea y una veintena de países, incluyendo a China y Estados Unidos, que difícilmente se ponen de acuerdo en la actualidad. 9:24 de la mañana. Y a las 9:27 vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy, jueves 2 de noviembre del año 2023. Las tropas israelíes y milicianos del grupo islamista palestino Hamas mantienen fuertes enfrentamientos en el norte de la Franja de Gaza, que fueron especialmente intensos durante la pasada noche, según informó hoy el ejército israelí. También indicó que milicias libanesas y tropas israelíes mantienen constantes intercambios de fuego en la frontera entre el Líbano e Israel para el mundo musulmán. El presidente demócrata enfatizó que siempre ha apoyado la solución de los dos estados para el conflicto palestino-israelí. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, dijo a los senadores republicanos que la ayuda militar estadounidense a Israel debe moverse por sí sola, advirtiéndoles que un paquete más grande, solicitado por la Casa Blanca, con fondos adicionales para Ucrania, Taiwán y la frontera sur de Estados Unidos, puede no pasar la Cámara. Johnson también dijo a los senadores republicanos que apoya el envío de ayuda militar a Ucrania, pero advirtió que debe ir acompañada de reformas para mejorar la seguridad fronteriza, que la Casa Blanca y los republicanos de la Cámara apoyan. Su plan es presentar medidas separadas al Pleno de manera secuencial, siendo la primera el viernes. Las más fuertes en décadas azota el noroeste de Europa y avanza hacia el sur de Inglaterra. En partes del noroeste de Francia se registraron vientos de más de 75 millas por hora, con ráfagas con niveles de fuerza de huracán de más de 124 millas por hora, según la agencia meteorológica francesa. Alrededor de 780,000 de las personas sin electricidad se encuentran en la región noroeste de Bretaña, donde la costa fue puesta en estado de alerta roja, la advertencia meteorológica más alta de Francia. El expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, calificó de imprescindible que se liquide la inhabilitación antidemocrática a María Corina Machado, quien ganó el proceso de elecciones internas de la oposición venezolana. Rajoy, quien recientemente se reunió en Madrid con la oposición venezolana, solicitó además que se celebren elecciones libres y democráticas en Venezuela, en las que puedan votar todos los ciudadanos, incluidos los que se tuvieron que ir a vivir a otros lugares. El dirigente del Partido Popular hizo estas declaraciones durante su participación en la 13ª edición del foro ABCEP, que tiene lugar en Buenos Aires, donde compartió con el expresidente argentino Mauricio Macri.
Texas Rangers ganan su primer título de Serie Mundial derrotando a los Arizona Diamondbacks en 5 juegos. Los dinámicos Rangers, liderados por el manager Bruce Bochy, obtuvieron su primer título anoche superando a los Cascabeles de Arizona, que también habían hecho una carrera sorprendente hasta el mes de octubre, después de una temporada regular de 84 victorias. En el quinto juego, Nathan Eovaldi, de los Rangers, luchó contra Zach Gallen de Arizona, quien tomó un juego sin hits hasta la séptima entrada y terminó con una victoria de 5-0 para los campeones. La Reserva Federal informó que mantiene las tasas de interés, pero advirtió que podrían subir si la inflación no se mantiene estable. El presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que los tipos de interés se mantendrán altos el tiempo necesario hasta que la inflación se reduzca hasta su objetivo del 2% y siga siendo baja de forma sostenida. A la luz de las incertidumbres y los riesgos y de lo lejos que hemos llegado, el comité está actuando con cautela. Seguiremos tomando nuestras decisiones reunión a reunión. Cita textual para el señor Powell. ¿Qué significa esto? ¿Cómo hemos de interpretar este anuncio del presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos? Vamos hasta Mevan, en Carolina del Norte, donde está el economista José González. José, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, un placer estar en el programa siempre, César Miguel. A ver, ¿cómo hemos de interpretar lo declarado ayer por el señor Jerome Powell? La Reserva Federal sigue teniendo cautela de cara a las perspectivas económicas en la medida que recordemos que el empleo sorprendió el año pasado por ser muy robusto. La gente está buscando, está volviendo a buscar empleo, se está volviendo a emplear, entre otras cosas, porque el dinero no alcanza, porque la inflación, que llegó a 3%, está en 3.7. Es decir, tuvimos un rebote de inflación y todavía seguimos lejos de ese 2% al que aspira la Reserva Federal. Y por otro lado, el Departamento de Comercio anunció los números preliminares de crecimiento económico de Estados Unidos para el tercer trimestre y la economía creció 4.9%. Es decir, esta economía sigue funcionando y sigue presionando la inflación, lo cual lo hace que la Reserva Federal vaya a mantener las tasas, como se dice en inglés, higher for longer, más altas por más tiempo. Sí. El mercado estaba convencido que no iba a haber un aumento ayer. Son 2 sesiones consecutivas en las que no aumentan, luego de 11 sesiones en las que subieron las tasas entre 0.5 y 0.25%. Y una sesión más en lo que resta del año, que es diciembre. El mercado está convencido que no suben esas tasas en diciembre, pero que no van a bajar por lo menos hasta junio del próximo año. El número clave, el bono del Tesoro a 10 años, que es el marcador de las tasas, abre hoy día 4.649, había llegado a 5%, que es un nivel históricamente muy alto, porque eso implica que las hipotecas, por ejemplo, que llegaron a niveles del 3%, estén muy cercanas al 8%. Y si esa tasa pasa del 5%, que es lo que el mercado cree, Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan, habló de 7% hace cosa de varias semanas. La recesión, esta recesión a la que todo el mundo le tiene, sigue amenazando, no ha desaparecido el temor. ¿Qué tendría que ocurrir para que en junio, mediados del próximo año, las tasas bajen algo? La economía se tiene que enfriar. Si no se enfría, en la Reserva Federal la va a enfriar, creando una recesión, que es lo que mantiene en temor a los mercados financieros. Y esa inflación del 3.7 tiene que acercarse al 2. Seguimos lejos, como habíamos conversado alguna vez. Ese 1.7 es el más difícil. Es más fácil bajarla del 9 al 3, que ese punto restante es muy, muy duro. Y eso es lo que la Reserva Federal no va a cejar hasta que no la baje. Ayer le preguntan a Powell en la conferencia de prensa sobre riesgos geopolíticos, y él dice, sin duda la Reserva Federal los está tomando en cuenta, pero sin embargo, frente a 2 guerras, el petróleo que tienta a los 100, baja 9, 100, el oro que regresa a los 2000, la Reserva Federal no ha cejado, ni va a cejar, que es lo que tiene al mercado de alguna manera sorprendido, y por otro lado esperando que los tipos se queden donde están y no suban. Ahora, si suben, van a subir ese cuarto de punto más que falta para llegar al nivel de 3.75 y quedarse ahí, salvo que hay una sorpresa inflacionaria
en los próximos meses. Mañana tenemos anuncios de empleo, veremos cómo vienen. Se espera que sigan siendo robustos. Sí, subimos a ese punto 3.75. ¿Qué pasa? ¿De qué manera vamos a vivir? Perdón, 5.75 para las tasas. Perdón. Los costos financieros van a seguir subiendo, César Miguel. Ese es el problema. Hoy día lo que nos queda claro en la gente, ya no hay ahorros en las cuentas norteamericanas. Todo ese ahorro que se generó durante la pandemia por las asistencias fiscales desapareció. Las tarjetas de crédito están más out. La gente ha utilizado sus tarjetas de crédito al máximo y hay una... si bien los números son buenos, en el Perú solíamos decir durante el gobierno Fujimori que el Perú va bien, pero no necesariamente los peruanos, y nos pasa un poco a los norteamericanos. Y la gente está empezando a dejar de consumir, están bajando incluso los indicadores, las compras en groceries, en alimentos. Esas tasas ponen mucha presión en los costos financieros. En este país no hay quien no tenga una deuda, una hipoteca, tarjetas de crédito, algún tipo, y los costos siguen subiendo, y los costos marginales, a pesar de que las tasas parecieran no ser muy altas, el ingreso no alcanza, y el ingreso aprieta, y la economía, como dice el Fondo Monetario, es estable, pero es lenta. Y esa lentitud de la economía no es buena para las dinámicas económicas con las que veníamos acostumbrados, particularmente las de los mercados financieros, que se habían acostumbrado al costo del dinero cero y hoy día no pueden tener las dinámicas que tenían en el pasado. Por eso vemos tanta volatilidad en el día a día en los mercados. Sin que haya nada dramático, los mercados no avanzan, ni avanzan ni retroceden. El riesgo de la recesión, ¿cuán alto lo ves, José? Si la economía no enfría, si este 3.7 se convierte en 3.9 para la inflación, llega a 4 de nuevo, la Reserva va a volver a ser muy agresiva en subir las tasas y agresiva de nuevo en subir los tipos, por lo menos en otro medio punto, 75 puntos más. El mercado no quiere creer eso, hay un efecto de negación absoluta de que eso vaya a suceder, y la Reserva Federal tendría que forzar esa recesión. Estamos creciendo a tasas casi del 5%, es decir, recesión no hay. ¿Sí? Ahora, hay que medir los crecimientos económicos. Recordémoslo, lo habíamos mencionado también en algún momento dado, que el 60% de la población americana está entre extremadamente bien como Jeff Bezos y bastante bien como la gente le que va bien, pero hay un 40% que no le va bien, y ese 40% es el problema. Ahí es donde viene el ruido, ahí es donde viene la frustración, ahí es donde vienen las reacciones políticas, todos los problemas que tenemos en el país. Y si hay que forzar una recesión, no va a ser una recesión grave, pero cualquier desaceleración que vaya más del punto en el que estamos se va a hacer sentir en la economía. Ese es un poco el juego de los mercados financieros. Recordemos que los mercados financieros son como el termómetro de la economía, es el día a día, lo que se llama el sentimiento, ¿sí? Y ese sentimiento no es positivo. Entonces, por lo que has conversado, José, me temo que ese junio del año 2024 está lejísimo, muy, muy lejos para llegarle. El detalle es que el 2024 es año electoral. Correcto. Exactamente, y recordemos que en Estados Unidos, como prácticamente en todo el mundo, la economía siempre es el punto uno en términos de por qué y por quién vota la gente, ¿sí? Las iniciativas legislativas de la administración Biden, que son todas infraestructura, deberían tener efectos positivos en la economía, pero va a tomar tiempo, porque precisamente por ser de infraestructura, entre los procesos, los procedimientos y la implementación de la construcción de infraestructura, el efecto no se va a dejar sentir inmediatamente. Tenemos el tema sindical, por ejemplo, se están cerrando los acuerdos sindicales en la industria automotriz, y eso también queda muy claro. El sindicalismo está regresando en Estados Unidos porque los trabajadores están presionando por tener mejor ingreso de cara a ingresos corporativos que en los últimos años han sido extraordinarios. Y el tema del sector de las uniones, de los sindicatos de la industria automotriz no es único, por ahí van a venir las presiones. Y el Congreso ha demostrado su disfuncionalidad en los Estados Unidos. Tenemos un problema del techo de la deuda nuevamente en semanas, ahorita, en 2 semanas, que hay que resolver, ¿sí? Y en el camino se están colando los presupuestos para asistencia a Ucrania y Israel, que hay reacciones
de lado y lado al respecto, entonces el ruido político se va a mantener. Veremos qué sucede. Todavía faltan 13 meses para la elección es en noviembre del próximo año. Son mucho tiempo todavía con todos los temas que tenemos en agenda. Pero como señalas, la Reserva Federal va a ser un jugador clave. Ahora, lo que todo el mundo pensaba que Powell podía ceder por las circunstancias macroeconómicas y geopolíticas, no hay ninguna indicación de que así vaya a ser, y va a haber una presión muy grande. Hay otro número que estamos siguiendo muy de cerca, que son las emisiones del bono del Tesoro norteamericano para financiar el gasto público, que antes costaban 0 y hoy día cuestan casi 4.649%, es decir, los costos también están presionando y la caja no va a funcionar. Viene la discusión que no se ha terminado de saldar, que hay que rebalancear las cargas fiscales, hay que subir los impuestos particularmente a las corporaciones. Que si no pagan más no hay forma de seguir financiando el gasto público con deuda. Ya no es barato endeudarse, es caro para José González o para la República de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya. José, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer siempre. Encantado, un placer siempre. El economista José González desde Miveina en Carolina del Norte. 9:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:46. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Las abogadas de Canelo Fadul Immigration son especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, y suman más de 55 años de experiencia. Ellas asesoran desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. ¿Qué pasó en el Parlamento hondureño? ¿Qué ocurrió en el Congreso, allí en Tegucigalpa? Vamos a consultar a Gabriela Blen. Gabriela es dirigente social y defensora de derechos humanos en Honduras, pero en este momento la encontramos de paso en la ciudad de Guatemala. Gabriela, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias, César Miguel. Es un placer saludarte nuevamente. ¿Qué pasó en el Congreso en Tegucigalpa, Gabriela? Bueno, el día de ayer era el día en el que terminaba el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, según lo establece la Constitución de la República, y la Junta Directiva del Congreso decidió nombrar una comisión permanente. Esta es una figura que sí está contemplada en la ley hondureña, pero una vez que se ha cerrado el periodo legislativo, lo cual en Honduras no sucedió. Y la comisión permanente puede llamar al Congreso para sesionar con asuntos específicos. El problema fue que ayer durante esta sesión no se cerró la legislatura, pero se instaló la comisión permanente y se nombró de manera interina al nuevo fiscal general y adjunto de la República, que tenían que haber sido nombrados el 1 de septiembre de los corrientes. ¿Qué sucede con esto? Según los análisis jurídicos, algunos aseveran que es ilegal totalmente todo el procedimiento porque la comisión permanente se establece para otros asuntos
no para este tema, porque la Constitución dice que cuando hay una ausencia total de fiscal general adjunto se puede hacer, en el caso de Honduras no existe, así que las versiones oficialistas subrayan que es legal y que era urgente nombrar a las autoridades del Ministerio Público, pero sí hay una fuerte disyuntiva, hay una fuerte diferencia entre el oficialismo y la ahora oposición, digamos las oposiciones que hay, porque hay diferentes oposiciones. Y se fueron a las manos. Ha habido muchos hechos violentos en los últimos días en el Congreso Nacional por parte de ambos bandos, es decir, el bando oficialista, que está integrado por el Partido Libertad y Refundación, y el bando de oposición, que está integrado por el Partido Nacional, que sabemos, ¿verdad? Su líder está siendo juzgado en Nueva York por narcotráfico, pero que ahora están tratando de hacer una oposición, tratando de cubrirse de legitimidad, cuando realmente lo que están negociando o tratando de obtener muchos de ellos, de los diputados, digamos, los líderes más grandes del Partido Nacional, es impunidad. Pero el partido de gobierno no ha logrado llegar a consensos con ellos para elegir al fiscal general, debido a que también desean tener el control total del Ministerio Público para, como lo tuvo Juan Orlando Hernández en su momento, proteger cualquier acto que se cometa desde sus estructuras de liderazgo y de dirección. Entonces Honduras se encuentra entre un acordeón de un partido oficialista con rasgos muy autoritarios, que está utilizando las estructuras de poder del Partido Nacional, y una oposición política que carece de legitimidad y que está liderada por personas que han sido investigadas por gravísimos actos de corrupción. Eso nos deja a la sociedad civil en una posición bastante difícil, en la que de uno y otro bando somos atacados por acusarnos de apoyar al uno o al otro. La embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, la señora Laura Dogu, dijo que observan con preocupación la violencia que ha surgido en el Congreso Nacional. Confían en que los partidos políticos puedan reducir la tensión, prevenir actos violentos y garantizar la seguridad de todos. ¿Tan grave es la situación, Gabriela? ¿Se logrará controlar esta ola de violencia entre los principales partidos? Yo creo que es válido destacar que Honduras ha sido uno de los países más violentos del mundo por mucho tiempo, y que atizar esa violencia es muy fácil, sobre todo cuando los ánimos políticos están tan caldeados y la población está tan atomizada. Los diputados, lejos de tener un rol conciliador y democrático, han tenido un rol impositivo, y estoy hablando de ambos bandos. Va a ser muy difícil que esta violencia se controle, debido a que ya ha habido golpes, incluso personas que han sufrido lesiones serias en los alrededores y a lo interno del hemiciclo legislativo, lo cual nos deja ver como un país de cavernícolas, debido a que nuestra clase política no sabe cómo resolver los problemas por la vía de los consensos, y consenso no significa la compra de voluntades como lo hacía el expresidente Juan Orlando Hernández, sino consensos que busquen el bien común, porque aquí lo que están buscando ambos bandos es impunidad y control total del sistema de justicia. Va a ser difícil que esto se aminore, y esto es una advertencia que aprovecho a hacer la comunidad internacional. Es que Honduras es la cenicienta de Centroamérica. Se le presta muy poca atención hasta que los problemas ya son incontrolables, y entendiendo el contexto de la región, pues entendemos que Guatemala enfrenta una crisis democrática gravísima, El Salvador también con el autoritarismo, pero Honduras se encamina a ser la próxima Nicaragua de Centroamérica. Dios. Gabriela, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, César. Gracias a ti y a tu equipo. Gabriela Blen es dirigente social, defensora de derechos humanos, hondureña, aunque en este momento nos habló desde la ciudad de Guatemala. 9:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Escucha esto, César. Uber y Lyft
pagarán $328 millones en el mayor acuerdo por robo de salarios en Nueva York, después de que la Fiscalía señalara que estas plataformas estafaron sistemáticamente durante años a sus conductores. Mira esto, el comunicado de la Fiscalía apunta que de 2014 a 2017, Uber dedujo los impuestos sobre las ventas y las tarifas de Black Car Fund de los pagos de los conductores, cuando esos impuestos y tarifas deberían haber sido pagados por los pasajeros. Por su parte, Lyft empleó un método similar para defraudar a los conductores de 2015 a 2017, deduciendo un cargo administrativo de 11.4% de los pagos de los conductores en Nueva York, según la investigación. Es decir, sacaron dinero de las personas que están trabajando con ellos por años. Ahora, los choferes de estas aplicaciones, aparte de esta compensación, los que se sumaron a esto en Nueva York, van a recibir días de enfermedad remunerados y salario mínimo, entre otros beneficios. Bueno, imagínate. Gracias, Flor Alicia. Son las 9:56 de la mañana. Luego de la conversación que sostuvimos con el economista José González, a propósito de las declaraciones del señor Jerome Powell, ayer, presidente de la Reserva Federal, vienen varias preguntas. ¿Qué impacto suelen tener los aumentos de las tasas de interés en los costos de endeudamiento de los consumidores? Por ejemplo, hipotecas, tasas de interés de las tarjetas de crédito. Esto porque, nos decía el economista González, cuando muy pronto, quizá en junio, pueda haber una disminución en las tasas, no se ve en el horizonte. La pregunta se la voy a pasar al amigo Mauro Guerra, quien está en la línea telefónica. Mauro, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel, y a todos nuestros amigos oyentes, buscando la manera. Mira, yo hago microeconomía, hay otras personas que hacen macroeconomía, es decir, qué es lo que posiblemente va a pasar. Yo lo que usualmente miro es el bolsillo de usted, del que gasta el dinero diariamente, cómo todo esto le va a impactar a usted en su bolsillo. Y se ven varias cosas, César Miguel. Vamos a elaborarlo en 5 puntos básicamente. Primero, ¿cuál es la respuesta hacia la inflación y el impacto a corto plazo? 2, ¿cuáles son los factores que influencian o tienen influencia a largo plazo en el rol de la inflación? Vamos a hablar un segundo del impacto de la inflación contra el poder de compra de acuerdo a las tasas de interés y cómo fluctúan los intereses del consumidor de acuerdo también a la inflación, cómo se defiende la gente. Entonces el Banco Central y la Reserva Federal están buscando que haya mayor cantidad de tasas de intereses. Adivinen por qué, muy sencillo, para poder bajar la inflación. Este es el único propósito que ya básicamente todo el mundo conoce. Se reduce el gasto de la gente hacia las compras para poder bajar la curva de inflación. Haciendo que la gente tenga costos más altos cuando compra las cosas, reduce el flow o reduce básicamente el camino de que la gente siga gastando más dinero para poder mitigar la presión de la inflación. Simplemente se suben las tasas de intereses para poder atacar la inflación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué factores tienen influencia en esto? Primero, las expectaciones del mercado, lo que la gente piensa, y sobre todo que estamos en una guerra o en la guerra entre los árabes y el pueblo judío, de una manera u otra, todo esto estalla en las expectativas. Nosotros hemos tomado posiciones en nuestra organización para poder proteger el dinero de nuestros clientes. Es decir, más poco dinero lo metemos al mercado y protegemos más posiciones a largo plazo a una tasa de intereses del 5% que ahora se tienen. Hay que aprovechar que el mercado está en una inflación alta y se están pagando altos intereses para mitigar este cambio económico.
¿Cuál es el impacto que trae esto? Bueno, el impacto es que la gente ya no tiene el mismo poder de compra, eso es lo que está haciendo el Banco Central, ya no tiene el mismo poder, y las compañías o las personas, algunos que se han excedido, comienzan a tener foreclosures, el movimiento de carros se hace mayor por la cantidad de foreclosures. Esto es un cambio total en la economía, entonces usted debe tener mucho cuidado ahora con lo que está haciendo. No se metan deudas grandes, no se metan tanta tarjeta de crédito, porque eso lo lleva de una manera u otra a una quiebra. Las tarjetas de crédito no es más que un instrumento no solamente para endeudarse, sino para meterse en problemas y problemas bien grandes. Entonces usted tiene que reducir su poder de compra. Último punto, simplemente, en estas épocas, ¿cuáles son las inversiones que las personas usualmente tienden a hacer? En épocas de alta inflación y altos intereses, se colocan los dineros, por ejemplo, en cuentas de money market que pagan hasta el 5%. Y esto es un fenómeno que se está viendo, que no lo veíamos en 15 años, que una tasa de interés se llevara al 4 o 5%. Y esto es lo que está sucediendo en este instante. Así que a tomar ventaja de eso. No sé si se acuerdan algunos de ustedes, cuando vino el COVID, usted podía sacar hasta $100,000 de su plan de pensión. El gobierno te abre unas puertas. En este momento las money market están pagando alto, entonces busque tener una cuenta de money market. El poder de compra de las personas ahora se disminuye por las altas tasas de intereses. Hay otros escenarios para protegerse. Muchas personas se van al oro, muchas personas sacan el dinero de crecimiento y lo convierten en más pasivo. Algunos bonos están pagando bastante bien, y sobre todo los bonos del gobierno de los Estados Unidos están pagando bien. Cuentas de Government Money Market Funds están pagando hasta casi el 5%, y usted tiene el dinero flotante, no lo tiene que amarrar. Así que están sucediendo muchísimos cambios que hay que adaptar. César Miguel, hay que adaptarse, es adaptarse. Es como el flujo, ir con el flujo de la corriente en este momento, que es lo que mejor tengo que hacer. Y eso es lo que hacemos en nuestra organización, Financial Planning. Planificamos de acuerdo a las épocas que las cosas están pasando. Por ello, le recomiendo entonces que llame usted directamente al amigo Mauro Guerra. Anote este número, 305-777-1767. Le repito, 305-777-1767 de Mauro Guerra, Guerra Financial Group. Mauro, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un placer para mí, César Miguel, y un feliz día para ti también. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Fuerte abrazo. El reloj indica 10:03 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El 2 de noviembre es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Según datos de Naciones Unidas, desde 1993, más de 1.600 periodistas han sido asesinados por cumplir con su tarea de informar al público. Y en estas cifras no se incluyen otros crímenes contra los periodistas como la tortura, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, la intimidación o el acoso. Además, las mujeres periodistas corren más riesgos, entre otros, los de sufrir agresiones sexuales. El dato más escalofriante es que el 90% de los asesinatos quedan impunes. Y en este 2 de noviembre del 2023 hay que poner la lupa en dos casos emblemáticos en nuestra América Latina: México y Nicaragua. Para hablar de esto, en la ciudad de San José de Costa Rica está la periodista Marta Irene Sánchez. Marta Irene es directiva de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. Evidentemente se encuentra en San José en condición de exiliada. Marta Irene, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Muchas gracias por este espacio. Y en Ciudad de México, porque ese es el otro caso en el cual hay que detenerse, está el periodista
coordinador de información de W Radio, Primitivo Olvera. Primitivo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola César, muy buenos días, un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Buenos días también a Marta Irene. Comencemos con Marta Irene. La situación de los periodistas en este momento en Nicaragua, cuando la dictadura Ortega Murillo pues aprieta aún más los controles de información, los controles de la dictadura. Marta. Efectivamente, César Miguel, estamos en escenarios bastante hostiles en donde ejercer el periodismo dentro de Nicaragua es impensable. De ahí que el número de periodistas exiliados, digamos, sobrepasa los 220 personas periodistas que nos ha tocado salir forzosamente. Desde la llegada al poder de Daniel Ortega, realmente la impunidad de los crímenes contra periodistas han ido aumentando progresivamente, pero fue 2018, con esta rebelión cívica, que vino una escalada represiva a niveles inimaginables, partiendo el 21 de abril del 2018 con el asesinato de nuestro colega Ángel Eduardo Gaona, sí, un periodista de la costa caribe sur nicaragüense que mientras hacía una transmisión, un live en vivo sobre las protestas ciudadanas en su ciudad, fue asesinado, y pues está documentado cruelmente este crimen que tras 5 años sigue en la impunidad. A ver, te pregunto ahora a Primitivo, en el caso mexicano, ¿en qué punto nos encontramos en este momento? En un punto muy complicado, César. Estamos viviendo ya 2 décadas de una escalada de violencia contra los periodistas que aún no cesa. Las cifras son muy claras: 162 periodistas asesinados durante lo que va del siglo, y bueno, el año 2022 fue el más mortífero para la actividad periodística. Es decir, fallecieron, evidentemente asesinados, 13 reporteros en diferentes puntos del país. Es un problema que no termina, es un problema que no se agota y que no se percibe que pueda ser atacado de manera seria, toda vez que la impunidad es prácticamente absoluta. A pesar de que llevamos 42 periodistas asesinados este sexenio, de que existen mecanismos de protección que a veces son insuficientes, lo que alimenta esta idea de la posibilidad de atacar periodistas, de atacar comunicadores, es finalmente la impunidad, porque casi el 100% de los casos permanecen todavía sin castigo. En el caso mexicano, por ejemplo, en el caso nicaragüense, está claro que el acoso, el ataque a los periodistas viene por parte del régimen, el régimen dictatorial. En el caso mexicano, ese acoso, ese saldo terrible de muertes, ¿viene de dónde, Primitivo? Hay una combinación, César. Durante los primeros años de este siglo, por ahí del 2000, sobre todo 2005, entre 2005 y 2010, comenzó a darse un fenómeno muy preocupante, un fenómeno terrible, que fue la escalada de violencia, la presencia de cada vez más bandas del crimen organizado, y no solamente me refiero a los grandes cárteles de la droga, sino a pequeñas bandas. Se fue pulverizando, digamos, el crimen en muchos puntos del país. Y estos grupos criminales comenzaron a amenazar a los periodistas de diferentes, sobre todo de diferentes estados de la República. Había casos muy específicos como Sinaloa y como Tamaulipas, en donde el miedo a ser atacado por parte de los periodistas obligaba a muchos compañeros a callar. Estos eran amenazas directas del crimen organizado. Sin embargo, conforme ha ido avanzando el tiempo, creo que la situación es más compleja, porque hay una colusión muy real y muy tangible entre los bandas criminales y las autoridades de diferentes puntos de la República. Entonces, insisto, los compañeros reporteros, sobre todo de algunos estados del país, están sufriendo por las amenazas y por las agresiones de una estructura criminal que ya ha infiltrado
a pues a los elementos y también a las instituciones del Estado. Un caso muy claro fue el de Miroslava Breach hace algunos años, que ha sido uno de los más simbólicos, en donde pues se quedó al descubierto que había complicidad de parte de las autoridades del norte de la República Mexicana con los criminales. Entonces, esta situación hace que los periodistas sean atacados por dos bandos, las autoridades corruptas y evidentemente los delincuentes que no se escudan, ¿no?, detrás de un cargo público. Eso hace más complicada la tarea de proteger el trabajo periodístico, porque evidentemente cuando el atacante es el encargado de investigar un crimen, pues la impunidad está garantizada. Hablaba Primitivo Olvera en Ciudad de México. A propósito de la impunidad, le pregunto a Marta Irene Sánchez en San José de Costa Rica, ¿esta impunidad de qué manera queda o se impone o es la marca allá en Nicaragua? Marta Irene. Pues básicamente vivimos en una dictadura que ha sido sostenida en estos 5 años. Ya decía que cuando creemos que lo hemos visto todo a nivel de represión, viene una nueva embestida. Recientemente, por ejemplo, en estos últimos meses, en este último año, hemos visto cómo se ha desnacionalizado a nicaragüenses y entre ellos incluidos periodistas. Es decir, les han arrebatado la nacionalidad, algo que nunca lo pensamos. Se les ha confiscado sus bienes, como también se han confiscado medios de comunicación. En Nicaragua no existe medios impresos ni medios independientes que estén dentro de Nicaragua. La información crítica independiente se imparte desde el exilio. Tenemos un periodista que hoy es preso político de la dictadura, Víctor Ticay, un joven que hacía una transmisión religiosa y que por ese hecho fue detenido y hoy lleva ya 7 meses condenado a 8 años de prisión bajo los supuestos delitos de noticias falsas y de amenazar la integridad nacional, algo totalmente absurdo, con un proceso que no ha tenido ningún tipo de garantía procesal, como son todas las personas presas políticas que hoy existen en la celda de Nicaragua. Sí. La impunidad es total, es parte de la política de este régimen que ha instaurado también un estado de terror con sus fuerzas policiales y militares, de manera que cada vez los escenarios para los periodistas nicaragüenses son mucho más críticos. El nivel de justicia en Nicaragua ha sido arrebatado totalmente, se ha anulado todo el espacio cívico y por supuesto la libertad de prensa y la libertad de expresión cada vez están más socavadas. Decirte que desde el exilio también no escapamos, digamos, a esos ataques y a esas agresiones del régimen. Se han extendido a nuestros familiares. Decir que una vez que salimos no significa que ya estamos a salvo, porque todas estas medidas y acciones represivas repercuten también entre los entornos mucho más cercanos. Marta Irene, ¿cómo se informa el nicaragüense hoy por hoy? Pues desde el exilio han emergido una treintena de iniciativas periodísticas y las plataformas digitales son esa herramienta de donde los periodistas tratan de sostener la mirada de lo que sigue ocurriendo en Nicaragua, tanto en materia de derechos humanos como de esas realidades diversas. Cada vez es más difícil porque nuestras fuentes también están amenazadas y muchas han optado por el silencio. Tenemos cada vez relatos bajo anonimato y poder contar a esa Nicaragua desde adentro es cada vez más difícil y más crítico. De manera que nos ha tocado ser creativos
y con los nicaragüenses que se cuentan por miles, que también les ha tocado experimentar esta migración masiva, hemos tenido que buscar otras narrativas y otras formas de contar. Lo cierto es que los nicaragüenses, tanto dentro como fuera del país, siguen informándose y siguen siendo los medios independientes el principal canal que ellos toman para poder ejercer ese derecho a la información. Hablaba Marta Irene Sánchez, periodista nicaragüense. Le pregunto a Primitivo Olvera, allá en Ciudad de México, el presidente López Obrador, que tanto le gusta hablar, tanto así que tiene sus mañaneras todos los días de la semana, ¿qué ha dicho de esta situación contra los periodistas? ¿Qué ha dicho de estos crímenes, Primitivo? Creo que tocas un tema muy interesante, porque el presidente de la República, si bien ha condenado los crímenes, durante su administración no se ha visto un esfuerzo real por mejorar ciertas condiciones y ciertos mecanismos. Existe el mecanismo de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos que opera, pero que resulta insuficiente para la cantidad de periodistas, para la cantidad de casos que hay, no solamente de ataques, sino de acoso, que creo que por ahí comienza todo. Y digo que es interesante el punto del presidente porque pues desde la mañanera así le llaman a la conferencia de prensa de todos los días, desde la mañanera pues se ha denostado a periodistas, se ha descalificado, se ha manejado por parte de Andrés Manuel López Obrador un discurso muy hostil contra aquellos periodistas que de repente revelan datos de corrupción o datos que resulten incómodos para su gobierno. ¿A dónde voy? Bueno, pues a que este discurso de descalificación, este discurso de denostar la actividad de los periodistas, más allá de responder o no a las cuestiones que se denuncian a través de los diferentes medios de comunicación, pues va generando un ambiente, pues la verdad, de crispación y un ambiente muy complejo para la actividad de los comunicadores. ¿Por qué? Porque desde la máxima tribuna del país, el máximo actor político de la nación, pues simple y sencillamente va denostando, va socavando el prestigio de muchos periodistas al generalizar, ¿no? Y eso lo que hace es que pues genere un ambiente que provoque el acoso, que provoque la amenaza y desafortunadamente en algunos casos también los ataques directos, los ataques los ataques físicos, ¿no?, contra los periodistas. Pero el ambiente que se genera desde la Presidencia de la República no es propicio, no tanto para realizar la actividad periodística en muchos casos, pero sí no es propicio para que el periodista se sienta seguro ante las críticas y las amenazas. Bien, quiero agradecerles que nos hayan acompañado estos minutos en la mañana de hoy, a Primitivo Olvera, coordinador de información de W Radio en Ciudad de México. Gracias, Primitivo. Gracias, César. Y a Marta Irene Sánchez, directiva de la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, desde su exilio en San José de Costa Rica. Muchísimas gracias, Marta Irene. Muchas gracias y un gusto, Primitivo. Igualmente, muchas gracias. Recordemos que hoy, 2 de noviembre, es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. 10:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Esta información viene desde la ciudad de Ginebra. La campaña internacional para abolir las armas nucleares, ICAN, por sus siglas en inglés, mostró su preocupación por el anuncio de Estados Unidos de que desarrollará una nueva generación de armas atómicas y advirtió que su potencial poder destructivo sería 22 veces mayor a la bomba que causó 140.000 muertos en Hiroshima en 1945. La nueva bomba B-61-13
de la que adelantó detalles el Pentágono la semana pasada, es una irresponsable escalada en la nueva carrera de armamento, dijo en un comunicado la directora ejecutiva de ICANN, la señora Melissa Park. ¿Por qué Estados Unidos hace un anuncio de este tenor? ¿Qué se pretende con una bomba tan realmente poderosa? Vamos a Madrid. Allí en la línea telefónica está el doctor Carlos Umaña, quien es miembro de la Junta Directiva precisamente de ICANN, la campaña internacional para la abolición de armas nucleares. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2017. Doctor Umaña, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Hola César, ¿qué tal? Es un gusto estar de nuevo por acá con ustedes. Doctor Umaña, ¿qué impresión le merece este anuncio hecho esta semana por el Pentágono en Washington? Bueno, que es una irresponsabilidad más de parte de Estados Unidos en esta carrera armamentista, porque lo que está haciendo es aumentar, escalar la violencia, aumentar las amenazas. Es parte del juego de quién es el más valiente en relación con las armas nucleares. En lugar de bajar las tensiones, lo que están haciendo es más bien escalar. Porque tengámoslo claro, o sea, esta nueva arma que se está haciendo no aumenta en sí la capacidad destructiva de las armas nucleares. Las armas nucleares, la que está reemplazando, la B6113, está reemplazando otro modelo que es la B83-1, que esas las retiran, entonces estas las agregan al arsenal. En realidad no aumenta mucho la capacidad destructiva. Dicen en Estados Unidos que lo que hace esta nueva B61 es aumentar la precisión de la dirección en donde va a caer la bomba. Algo que en realidad no tiene mucho sentido aumentar la precisión cuando estamos hablando de que en el ámbito destructivo va a ser un radio superior a los 70 kilómetros, entonces aquí no estamos hablando de precisión. A ver, ¿cómo funciona esto, doctor Umaña? ¿Sale un nuevo tipo de bombas atómicas y se descartan las anteriores, se destruyen las anteriores, o eso va sumando a un arsenal cada vez más grande? En este caso en particular, o sea, la modernización funciona tanto mejorando las ojivas, la potencia de la ojiva, como mejorando el vehículo, ¿verdad? El misil. En este caso estamos hablando del misil porque estas bombas, eran tomadas de las B61-7, esa es la misma ojiva, pero lo que hace es cambiar el misil, que es un misil de gravedad. Cuando hablamos también de las armas nucleares, estamos hablando de las tácticas y las estratégicas. Ahí estamos hablando más que todo de el vehículo, ¿no? Que las estratégicas pueden ser lanzadas, son de esos misiles intercontinentales que pueden ser lanzadas y que en cuestión de una hora pueden llegar a cualquier parte del mundo. Esta es táctica, lo que significa que necesita un avión u otro mecanismo para ser lanzada, ¿verdad? En este caso, sobre un avión se bota, se lanza y es por gravedad que cae. A ver, cuando usted nos está dando todas estas denominaciones, ¿de cuántas bombas estamos hablando? ¿De cuántas armas nucleares estamos hablando realmente? Bueno, en todo el mundo hay unas 12.500 armas nucleares. 12.500. Estados Unidos tiene casi 6.000 armas nucleares. Ahora, en este caso, con las B61-13, bueno, en realidad no se sabe cuántas están produciendo, y de hecho el año pasado ya habían producido otras, la predecesora, la B61-12, y esas habían sido desplegadas ya a las bases de estadounidenses que están en Europa, las bases de 5 países que son Italia, Bélgica, Alemania, Países Bajos y Turquía. Y ahora entonces se están produciendo estas. Es más que todo como una cuestión de postureo en relación con
algunas otras declaraciones de parte de Rusia. Es decir, es una forma retórica también de decir nosotros también tenemos con qué defendernos. Es una forma de, ellos mismos dicen, de fortalecer la disuasión nuclear. Esto suena como contradictorio, ¿no? Porque produzco más y más bombas, lo que me podría llevar a destruir el planeta X número de veces, si tal cosa fuese posible, ¿verdad? Con una destrucción vasta, evidentemente. Pero ¿cómo funciona la disuasión entre estas superpotencias nucleares? ¿Cuál es el criterio, doctor Umaña? Es algo en realidad absurdo, porque si uno empieza a ver y a hilar por todo el lenguaje técnico con el que hace la declaración el Pentágono, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y empieza a ver de qué se trata, es en realidad absurdo. La disuasión lo que implica es disuadir que el enemigo te ataque porque lo estás asustando con tu poderío destructivo, ¿verdad? Entonces, como yo soy tan poderoso, como yo tengo esa posibilidad, la gente no me va a atacar. Y eso obviamente pues no ha funcionado en la historia. La disuasión depende de la amenaza de usar armas nucleares. Y es una amenaza que, si bien muchos dicen es algo impensable el uso como tal, esa amenaza de uso a la vez tiene que ser creíble, ¿verdad? Entonces esto cada vez nos pone en una situación de altísimo riesgo, porque al ser creíble, esta amenaza tiene que mantenerse creíble y entonces estamos ante armas nucleares que no se pueden usar porque sería un acto suicida, claro, que a la vez no son armas para usarlas contra blancos militares porque no se pueden controlar sus efectos, no respetan fronteras y la destrucción que causan es muchísimo mayor que una destrucción dirigida hacia un blanco específico. Entonces, esta disuasión nuclear en realidad es un absurdo porque son armas que en realidad no se pueden usar, y en eso se están invirtiendo directamente de fondos públicos 83 mil millones de dólares al año. Dios mío. Doctor Umaña, le agradezco inmensamente que nos haya atendido en el programa de hoy. Muchísimas gracias, César, y muchísimas gracias por el interés en ese tema tan necesario, que es vital que la gente se entere de lo importante que es estar involucrado en el tema del desarme nuclear, y es importante también ver la real cara que tienen, la cara verdadera de las armas nucleares, que no son un activo estratégico, sino un absurdo y un gran mal que amenaza con destruirnos a todos. Ya. El doctor Carlos Umaña, Premio Nobel de la Paz 2017, es miembro de la Junta Directiva Internacional de ICAN. ICAN es la campaña internacional para la abolición de armas nucleares. Nos habló desde Madrid, 10:34. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y en este momento, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, quiero que escuches esto, y esto va dedicado a ti y a todos tus oyentes, porque acaba de salir esta mañana muy temprano, a las 4:13 de la mañana, una nueva canción de los Beatles producida con algo de ayuda de la inteligencia artificial para incluir la voz de John Lennon. Se difundió muy temprano y pues es la canción Now and Then, que fue escrita y cantada por primera vez por Lennon en 1978 y fue terminada por sus compañeros Paul McCartney y Ringo Starr, y también por la inteligencia artificial. McCartney, de 81 años, anunció la publicación de la canción en junio pasado en un video promocional que la calificaba como la última canción de los Beatles. Es bastante emotiva y todos tocamos en ella. Es una grabación genuina de los Beatles, dijo en un video en YouTube antes de la salida del tema. Vamos a escucharla. Now and Then, César, que tú lo sabes mejor que nadie, era una de las canciones de un cassette que Lennon había grabado para McCartney en su casa de Nueva York, en el edificio Dakota, en 1979, un año antes de ser asesinado. La viuda de Lennon, Yoko Ono, se lo entregó a McCartney en 1994 y desde entonces han tenido esta iniciativa
pues que ha contado con el apoyo de una especialista en inteligencia artificial para recuperar esta voz y ponerla en contacto con el trabajo que hicieron Paul McCartney y Ringo Starr. Produce sensaciones extrañas, mixed feelings, now and then, ahora y entonces, y lo estamos escuchando en el Día de los Muertos. Wow, sí. Se me eriza la piel. Oh. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:37 de la mañana. A ver, hemos hablado de cómo sacar una tarjeta de residencia, una Green Card, a través de la certificación laboral con un patrocinador, un empleador. Pero ¿cómo se puede sacar una Green Card sin patrocinador? Esa pregunta solo la puede responder Michelle Canero. Michelle, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy contento de hablar contigo en esta mañana. A ver, qué linda mañana que es. Sí, señora. A ver, Michelle, ¿cómo puedo sacar una Green Card sin patrocinador? Bueno, lo que hay varias opciones de autopetición de residencia para personas que tienen ciertos logros profesionales. Pero una de las que ahora hemos visto muy buenos resultados es la EB2 con interés nacional. Entonces, la EB2 es una categoría para profesionales que tienen su posgrado, un posgrado o su equivalente, que puede ser un título universitario con 5 años de experiencia laboral. Uh-huh. Pero también se puede calificar una persona que no tiene posgrado o que no tiene esa combinación de educación, si podemos demostrar que tiene una trayectoria profesional que es por encima de lo normal. Entonces, lo llamamos habilidad excepcional. Y eso se demuestra con 10 años de experiencia, certificados y reconocimiento. Si puedes calificar un profesional con ese perfil, ¿verdad?, de educación o de logro profesional, ahora tienes que hacer el segundo elemento, que es mostrar que el trabajo que va a realizar ese inmigrante en los Estados Unidos es de mérito sustancial, importancia nacional. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que demostrar cómo la persona va a trabajar acá, es decir, si van a tener su propia compañía, si van a trabajar como consultor independiente, y tengo que después también demostrar qué impacto va a tener su trabajo y que ese impacto está reconocido a nivel nacional como algo de importancia. Para esto podemos usar órdenes ejecutivas, estudios profesionales que demuestran que hay necesidad de cierto perfil de profesional o que el trabajo que hacen beneficia a los Estados Unidos. Y con todo eso lo puedo presentar como una petición sin un sponsor. A ver, dame un ejemplo, porque ¿qué se puede entender como interés nacional? El concepto es como tan amplio, Michelle, ¿no? Bueno, en realidad hemos logrado hacerlo para muchas áreas. Para ingenieros, por ejemplo, personas que trabajan en ciencias, tecnología, ingeniería o matemática, hay una orden ejecutiva y una política interna de inmigración que indica que hay una presunción de interés nacional para profesionales en esas áreas. Uh-huh. También, por ejemplo, profesores, donde hemos demostrado que son docentes en un área de importancia para los Estados Unidos. Cada caso es cada único, ¿verdad? Tenemos que estudiar cómo vamos a demostrar el impacto de la persona. A veces es simplemente una persona ser comerciante teniendo un negocio que tiene muchos empleados o que genera un beneficio. Por ejemplo, durante COVID tenía varios clientes que tenían fábricas que hacían materiales de protección, PPE. Entonces eso era de interés nacional. También distribuidoras, cuando tuvimos muchos problemas en logística, personas que manejaban compañías de distribución y logística, les logramos sacar la EB2 porque había un interés nacional en la infraestructura de logística interna en los Estados Unidos. En el caso de científico, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, tal como lo has expuesto, uno puede entenderlo. Y en el caso, por ejemplo, de una empresa que produce bienes necesarios como estos, también puede entenderlo. Pero si yo te planteo el caso de un artista, de un pintor, de un músico, ¿se podría tramitar igual sin la EB2? Entonces, hay la EB2
para profesionales de interés nacional, pero también hay la EB1A para personas de habilidades extraordinarias en las artes. Entonces, depende del perfil de la persona. Por ejemplo, si un músico es un profesor y se destaca como profesor de música, puede ser que la EB2 sea más factible porque no tienen tanto reconocimiento como músico, pero si tienen reconocimiento por su profesión, si son cantantes que tienen prensa, discos o artistas que han vendido arte a alto nivel en exposiciones importantes y han tenido prensa o premios, ellos podrían mejor calificar para una autopetición como habilidades extraordinarias. Entonces, lo que me gusta de la EB2 es que, aunque históricamente hemos logrado la EB1A, la petición para personas creativas de talento que han recibido reconocimiento, profesionales, comerciantes, científicos, típicamente no tienen esos reconocimientos, ¿verdad? Uno no, por ser excelente comerciante o administrador, no típicamente recibes un premio o prensa. Claro. Entonces la EB2 es una categoría que sirve para esos profesionales cuyos perfiles no tienen el nivel de reconocimiento de un artista, pero todavía lo pueden lograr como autopetición. Eso es lo que me resulta muy, muy grato de las conversaciones con la doctora Michelle Canero, es que siempre tiene una posibilidad, se le puede dar la vuelta al problema, a la dificultad, para siempre encontrar una salida. Por ello le voy a recomendar que anote usted este teléfono, 8448-MIGRAR, 8448-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Llame allí a la doctora Michelle Canero y diga que está llamando de mi parte, porque si usted dice que llama de mi parte, la primera consulta le va a resultar gratis. Así es. También puede escribir a inmigraya@canerofadul.com. Michelle, muchísimas gracias por compartir estos minutos esta mañana con nosotros. Siempre un placer, César. Gracias. La doctora Michelle Canero de Canero Fadul Immigration. 10:44 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:46 de la mañana. Prepárate para manejar la tendencia. En Southdale Kia, experimenta el futuro con nuestros espectaculares autos eléctricos, el EV6 y el EV9. Y aquí tienes noticias emocionantes. Por tiempo limitado hasta el 30 de noviembre, cuando compres 3 llantas, recibirás la cuarta por solo $1. No te la pierdas. Southdale Kia es tu puerta de entrada al futuro. Ven y únete a manejar la tendencia juntos. Visita Southdale Kia hoy, 17120 South Dixie Highway, Miami, Florida 33157. Leo esto publicado en el diario El Nacional de Caracas. Tras la baja participación de los jóvenes venezolanos en la elección primaria del 22 de octubre, el sociólogo Trino Márquez, asesor de Consultores 21, destacó la importancia de recuperar el interés de este sector de la población en la política nacional. Vamos a Caracas para conversar con Trino Márquez. Trino, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Estás en mute, Trino. Debes quitarle el mute para poderte oír. A ver, no, sigues en mute. Sigues en mudo. Tienes que darle al micrófono. A ver, ¿me oyes? Abajo. Floralicia, dale tú las instrucciones porque... Trino, en tu pantallita vas a ver que tienes una camarita y tienes como un micrófono en la propia pantalla del Zoom, en la parte de abajo. Allí el micrófono debe tener como una marca encima, eso significa que está silenciado.
¿Ahora? Es la propia pantalla del Zoom, no es tu computadora. Sí, aquí, perfecto. Ok, gracias. Okay. Un abrazo, Trino, un abrazo, aprovecho. Eso nos pasa a los jóvenes. Sí, exactamente. Yo iba, menos mal que lo has dicho tú. Trino, hubo mucho comentario el día de las elecciones primarias, una avalancha de votantes. Mucha gente asistió en Venezuela y en los centros en el exterior. Pero la observación que más surgió fue, pero no hay jóvenes. ¿Eso fue cierto? En realidad no hubo jóvenes. Y si no hubo jóvenes así con peso presencial, ¿por qué? Bueno, de hecho, le quería señalar lo que fue mi propia experiencia. Yo estuve en un centro de votación situado en el Cafetal, donde había muchísima gente. Yo pasé hora y media en la cola, y uno de los comentarios que hacíamos las personas que estábamos allí es que la concurrencia de los jóvenes era muy baja, muy escasa, salvo para organizar el evento, porque era una calle ciega, muy larga, pero ciega, y los muchachos muy jóvenes de 20, 21, 22 años fueron los que organizaron el tráfico y la disposición de los carros. Pero ese era un comentario en mi centro de votación. Y luego vi por las redes comentarios similares. Una de las explicaciones que podríamos buscarle, que la señaló en un programa que tuve sobre este mismo tema con un joven de Primero Justicia llamado Gabriel Santana, es que el número de jóvenes inscritos en el registro electoral permanente es muy bajo. Y una de las condiciones que exigía la Comisión Nacional de Primaria es que los jóvenes estuviesen inscritos en el registro electoral, porque ese fue el parámetro utilizado por la Comisión Nacional de Primaria para organizar la consulta. Entonces, allí podríamos conseguir una parte, no sé cuán importante, pero desde luego importante para la ausencia de los jóvenes. Hay otras razones, César Miguel y Flor Alicia, que también podrían explicar el fenómeno. Creo que hay un enorme desencanto con relación a la política en general y con relación específicamente a los partidos políticos, que son la cadena de transmisión de la participación de los jóvenes y de la ciudadanía en general. Los jóvenes encuentran pocos espacios de participación para abordar sus propios problemas, que en el caso particular de Venezuela tienen que ver con la incertidumbre que provoca la crisis económica tan profunda que hay en el país. Aquí la tasa de desempleo más alta se concentra entre los jóvenes entre los 18 y los 25 años. Podíamos extenderla un poco más. También la franja de la población que ha emigrado más del país es la franja comprendida entre los 18 y los 35 años de edad. De los millones, 7,5 millones de personas que se han ido durante los últimos 8 años, bueno, la mayor cantidad se concentra allí en este sector, alrededor de 52-55%. Entonces, esa masa crítica que significa los jóvenes ha huido del país. Bueno, podría agregar otros factores, pero me gustaría más bien escuchar sus preguntas. La señora Priscila Rodríguez nos saluda desde Cuenca, en el Ecuador, y dice, aquí también la participación de jóvenes fue muy baja. Ahora a esperar que abran la inscripción de jóvenes en el extranjero, porque muchos salieron menores de edad. ¿Qué va a ocurrir ahora? No te escucho bien, César Miguel. Tenemos el caso de muchos jóvenes que salieron al extranjero siendo menores de edad. Y entonces no sé dónde se pueden inscribir a la hora de contabilizar, porque nos comentaste esa limitación que puso la propia Comisión Nacional de Primarias. Ahora, más allá de estos detalles que pueden ser técnicos, ¿hay interés real de los jóvenes
en el presente y futuro del país? No noto ningún interés real. Según he visto por allí en algunos medios, y lo ratificaba Gabriel Santana, alrededor de 3 millones de jóvenes no están inscritos en el registro electoral permanente. Este es un volumen muy alto porque en este momento, si tomamos como referencia la cifra del registro electoral, que son 20 millones, 3 millones representa 15% de ese total. Es decir, estamos hablando de un porcentaje muy alto. Y no veo, por parte del gobierno, obviamente no hay ningún interés. Apenas tienen abierto un centro de inscripción electoral por cada estado del país. Es decir, hay 24 centros electorales. Ahora, con el acuerdo firmado en Barbados, se habló de que el Consejo Nacional Electoral iba a abrir nuevos centros en todos los estados del país para facilitar la inscripción de estos jóvenes que se encuentran en este momento fuera del registro, pero no veo ningún interés. Y el interés es mucho menor en el exterior, donde el volumen de jóvenes es muy alto. Entonces, allí, ¿qué es lo que aprecio? Que hay un objetivo muy concreto de los jóvenes en general y de los partidos y grupos opositores en particular para lograr que estos jóvenes se inscriban. No solamente porque es un derecho democrático, es un derecho consagrado en la Constitución. El ejercicio de la ciudadanía se establece a través de la participación en los procesos de consulta democrática, sino porque los jóvenes necesitan tener su propio mecanismo de expresión y el voto es una de las formas democráticas más importantes que existe. Pero no veo que haya ningún interés por parte del gobierno de facilitar esta inscripción. ¿Qué puede ocurrir entonces ya para concluir en el futuro inmediato, en el futuro cercano, Trino? Bueno, yo creo que para la democracia que se reconstituya en el futuro, para el nuevo gobierno que surge en el futuro, que no sabemos cuándo será, la inscripción plena de los jóvenes en el ejercicio democrático, no solamente en el ejercicio del voto popular, sino también de todos los demás derechos que tienen los jóvenes. Los jóvenes tienen derecho a trabajar, los jóvenes tienen derecho a tener independencia, a separarse de sus hogares a una edad entre los 25 y los 30 años de edad, y eso no está ocurriendo en Venezuela. Y no está ocurriendo en Venezuela y en otras partes del mundo, pero en nuestro caso particular en Venezuela los hijos tienden a vivir con los padres y con los abuelos, los que no se van, los que se quedan en el país. Entonces, esta incertidumbre en la que están viviendo los jóvenes hay que intentar corregirla, superarla en el menor tiempo posible. Pero no está en el interés del gobierno superar estos problemas. Trino, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes, con Flor Alicia y contigo, César. Un gran abrazo para ambos. Gracias. Trino Márquez es sociólogo y es asesor de Consultores 21. Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Sigan ahora con Expreso Deportivo. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y a las 10:59 para variar, Barbarita. ¡Pichos!